financiera. Reforma financiera que tiene como objetivo devolver la solvencia y confianza de bancos y administraciones. Es la más ambiciosa en toda la historia de la democracia española y devolverá, no nos cabe ninguna duda, la solvencia, la estabilidad y la credibilidad al sector, porque va a fortalecer la confianza en la economía española, porque va a minimizar la ayuda pública a las entidades financieras, porque va a abaratar el precio de la vivienda y porque va a abrir el crédito a familias y pymes. Esta ley o reforma del sistema financiero va a suplir 8 años de ineficacia, o mejor dicho, de fracaso socialista, en los que el sector financiero además se ha visto colapsado con medidas inútiles. A través de esta ley se van a limitar las retribuciones de los altos cargos de las entidades que hayan recibido ayudas públicas o hayan sido intervenidas, algo que el Partido Socialista siempre ha denunciado pero nunca ha sabido ejecutar. Se va a simplificar también la estructura de las cajas de ahorro y se va a aprobar una línea ICO para ayuda a las administraciones, para proveedores que luego les amplían. Otra de las reformas que se han hecho, medidas que van encaminadas a restablecer la vida económica de España, son medidas de apoyos a emprendedores y pymes como generadores de empleo, y se ha propuesto ya una ley con incentivos fiscales y simplificación burocrática para que se generen nuevas empresas. Otra reforma que se aprobó, que se presentó ya y es, junto con las anteriores, muy importante, la reforma laboral, que les anuncio que el próximo jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados se va a llevar, se presenta y habrá un debate para la convalidación o derogación del Real Decreto de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Miren, por mucho que quiera decir el Partido Socialista, el gobierno de Mariano Rajoy ha hecho una reforma laboral pensando en los ciudadanos. Porque la mayoría de los ciudadanos quieren poder trabajar. Y esta reforma va encaminada a crear empleo. No podemos olvidar que el mayor recorte de derechos lo hizo el gobierno del Partido Socialista, dejando a 5 millones de parados, a más de 5 millones de parados. 1 de cada 2 jóvenes no tiene empleo, y decirles que hay medio millón de familias españolas que tienen a todos sus miembros en paro. A todos sus miembros sin edad de trabajar en paro. Medio millón de familias españolas. Los parches, que no pueden calificarse de otra forma, legislativos que ha ido poniendo el gobierno de España a lo largo de estos años, han fomentado la temporalidad y además la precariedad en el mercado laboral. Se permitía que se despidiera a los trabajadores sin ningún tipo de indemnización y además se permitía la concatenación de trabajos o de contratos, temporales de forma indefinida en contra de la estabilidad laboral. ¿Cuál es la reforma que ha presentado el Partido Popular? Aparte de muchas de las medidas que no les voy a contar, que ustedes conocen y que se van a debatir, como digo, la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Pues se va a fomentar la contratación, pretende crear empleo estable y de calidad y que haya un mercado laboral flexible. Miren, es una reforma dirigida en primer lugar a frenar la destrucción de empleo en el corto plazo, pero luego va dirigida a flexibilizar el mercado laboral y abaratar la contratación para incentivar la creación de puestos de trabajo. Se pone fin a la concatenación de trabajos temporales con un tope máximo de 24 meses. Se moderniza la negociación colectiva permitiendo que trabajadores y empresarios puedan negociar las condiciones de trabajo y que puedan trabajar juntos para que el despido sea el último recurso, que puedan ir adaptando sus horas de trabajo, que puedan ir adaptando sus salarios, que puedan ir adaptando las condiciones de la empresa para que el despido sea el último recurso. Y por primera vez la formación profesional se convierte en un derecho de la vida laboral del trabajador. Dará ese derecho durante toda su vida laboral. Se hace una deducción de 3.000 euros a las empresas que contraten a su primer trabajador menor de 30 años para facilitar la contratación de gente joven. 300.000 jóvenes muy formados han abandonado España desde 2008 porque aquí no pueden acceder al mercado laboral. Y va a haber un control y prevención de abusos, que desgraciadamente los hay, controlando el absentismo laboral injustificado, controlando la economía subvertida y el trato discriminatorio. Con la reforma laboral del gobierno del Partido Popular se apuesta por empleo estable de calidad, se fomenta la contratación y el despido será el último recurso, gracias a esa negociación colectiva, a las fórmulas pactadas que podrán hacer los trabajadores y el empresario atendiendo a las circunstancias de la empresa. Nos sorprende, al Partido Popular le sorprende, que los abanderados de las últimas manifestaciones en contra de la reforma laboral sean los causantes, sean los mismos responsables de la mayor destrucción de puestos de trabajo en España.
El Gobierno ha aprobado una reforma ante el fracaso de las negociaciones entre los sindicatos y la patronal, y los sindicatos se han movilizado incluso antes de presentar sus propuestas. Esperamos que ahora en trámite parlamentario los sindicatos, igual que el resto de las formaciones políticas, presenten sus propuestas, porque el Partido Popular está abierto al diálogo y podrá mejorarse, si cabe, en todo aquello que se pueda, esta reforma laboral que empieza a debatirse el próximo 8 de marzo. Todas estas medidas, junto con otras que se están adoptando, están haciendo que la imagen que tiene España en Europa haya cambiado. Que por primera vez desde hace muchos años la imagen de España sea solvente, que genere confianza. Y esto implica muchas cosas, pero una de ellas, la principal, es que España ahorre miles de millones de euros en su emisión de deuda pública, como está ocurriendo en los últimos 2 meses. Y esta confianza en la solvencia de España hace que sea fundamental para recuperar inversiones que puedan venir de fuera y pueda así empezarse la senda de crecimiento económico. Quiero destacarles 2 de las medidas que se han adoptado también en estos últimos 2 meses, y es una, la reforma iniciada por el Gobierno para que las administraciones paguen a los proveedores. Se cifra o se calcula que entre 40.000 millones y 50.000 millones de euros es la deuda que las administraciones tienen con sus proveedores, y se trata de acabar con la morosidad de las administraciones y que no sean las mayores deudoras. Sabemos que pequeñas y medianas empresas están cerrando sus puertas a pesar de tener dinero contratado con una administración pública, pero que no se les paga, y el Gobierno de España ha establecido una línea ICO, a través del ICO, de 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000 millones de euros, para que las administraciones públicas puedan dar este dinero a los proveedores. Para ello deberán presentar antes del 15 de marzo todas las administraciones públicas ante el Gobierno central la lista y las cantidades de deuda, la lista de proveedores y las cantidades. Deberán cumplir con los objetivos de déficit, porque si no serán sancionadas y no se les reintegrará este dinero. Y es algo que es una medida rápida que intenta que el dinero que hay fluya para que empiece a generarse actividad económica en España. Decirles que el próximo jueves también, el día 8, se debatirá en el Pleno del Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley de Procedimientos para establecer unos mecanismos de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, en el que se establecerán los requisitos y las normas, los trámites que hay que hacer para que esto sea una realidad lo antes posible. Otro de los temas que creo que es una medida protectora para aquellos que tienen menos es que el Gobierno va a proteger a los que menos tienen con reformas para reducir los desahucios, algo que preocupa y que es una preocupación constante, una preocupación social. El Ministerio de Economía y Competitividad propone medidas legales y un código de buenas prácticas bancarias para reducir los desahucios. Todas aquellas familias sin ingresos tendrán la posibilidad de saldar su deuda hipotecaria con la entrega de su vivienda, lo que se llama dación en pago, y se hará a todas aquellas familias que, con todos los miembros en paro, que ya les he dicho que hay más de 500.000, y con ingresos insuficientes para pagar su hipoteca. El Gobierno contempla aplazar también en 2 años el desalojo de estas familias como un tiempo prudencial, y también va a aliviar los intereses hipotecarios de las familias que no pueden pagar sus deudas. Quiere reducir los intereses moratorios de estas familias que están en el umbral ya de la exclusión, no de la pobreza, sino de la exclusión, en caso de que no puedan pagarlos. Se van a establecer medidas para que los bancos puedan desgravarse esas pérdidas en las que incurran por poner en marcha estas medidas, y quiero decir que el Gobierno del Partido Popular con esta medida pone las bases para que muchas familias que sufren situaciones dramáticas puedan empezar a levantarse. Miren, en 2011 se ejecutaron más de 50.000 desahucios en nuestro país. Y estas familias, a pesar de haber perdido sus casas, continúan aumentando o engrosando una deuda que no pueden pagar y ya han perdido su casa. Por tanto, esta carga vitalicia provoca que actualmente millones de españoles, millones de ciudadanos no puedan salir adelante y empezar de nuevo, y es por lo que el Gobierno de España ha tomado esta medida. Yo creo que junto con la reforma financiera, junto con la reforma laboral, la medida de pagar a las administraciones o dar dinero a las administraciones para que paguen a proveedores y se reactive la vida económica en España, que fluya el dinero, y esta medida de ayudar a los menos favorecidos, son medidas que merecen el reconocimiento por parte
de los españoles, que no cabe ninguna duda, y al menos el respeto por parte del partido de la oposición. Para acabar, decirles que todas estas reformas del gobierno ponen y están sentando las mejores bases para reducir el déficit, pero que hay más reformas que están en marcha y solo llevan 2 meses gobernando. El gobierno tiene previsto recortar, hacer también medidas de austeridad en cuanto a las administraciones públicas y control de estas administraciones públicas. Tiene previsto recortar el 20% de las empresas públicas de la administración. Miren, los socialistas en estos 8 años nos han dejado 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios, muchas de ellas ineficientes y excesivamente caras. Pero es más, todos estos organismos públicos acumulan una deuda de 60.000 millones de euros. Es que se nos van las cifras. La propuesta o la reforma que va a hacer el gobierno del Partido Popular va a fusionar y va a eliminar todas aquellas administraciones, empresas públicas, organismos, fundaciones que no tengan un objetivo público eficiente y que no sirva a un verdadero propósito público. Y como les decía, todo esto entra dentro de la reforma del sector público para adaptar las empresas públicas a criterios de austeridad y competitividad. Y esta es la valoración que queríamos hacer mi compañero Pedro y yo, que no puede estar aquí, como ya os he dicho, por motivos personales de última hora, y estoy a su disposición para cualquier pregunta relacionada con este tema o cualquier otro que pueda ser de su interés. Muchas gracias.